como siempre, Susan, tú me haces la pregunta en el sentido de que a mí no me gusta contestar porque yo no doy consejos, primero porque no me los piden los que toman decisiones, o si me los piden, en ese caso sí los doy. Se lo estoy pidiendo yo. Pero lo voy a hacer como un servicio social. Eso. Porque la situación lo amerita. Así es. Y creo que hay que contribuir con docencia, con una docencia social, para mejorar el estado en que estamos. Es un estado mórbido. Lo primero que debo decirte es que sí, efectivamente, Susan, estamos en medio de una crisis. Estamos viviendo una crisis, no es nada que cualquiera pueda, no es nada que nadie pueda no darse cuenta, pero es una crisis que va cambiando de estadio, va cambiando de condición, y ha subido el nivel de complejidad y el grado de violencia. Tenemos un mayor grado de complejidad y un mayor grado de violencia. Y yo había advertido que el gobierno pues tenía que leer estos signos, los actores, todos los actores sociales, no solamente el gobierno, tenían que leer estos signos. Y el día de ayer vimos varias manifestaciones de las violencias que se expresan en un contexto como este, ¿no? Tenemos desde la violencia criminal, que se expresó en toda su brutalidad contra un representante de corregimiento en San Miguelito. Ahí las autoridades competentes tendrán que poner su lámpara que explique, pero es violencia que impacta a la sociedad. Tenemos violencia a escala de lo que le pasó a una persona, por ejemplo, en Horconcitos. Tenemos violencia a escala de lo que le pasó a 2 maestros. Y quiero dejar una contundencia, ¿no? En este país no sobra nadie, y menos educadores. Perder ciudadanos y educadores es una tragedia realmente. Y lo que ocurrió ayer fue una verdadera tragedia, una verdadera tragedia. Pero hay que entender algunos signos, porque lo que estamos en una espiral de violencia, y eso hay que entenderlo. La violencia es expansiva y es contagiosa. Eso hay que entenderlo. Es como una enfermedad infecciosa. La violencia no es fácil contenerla, se puede contener, pero hay que tener las herramientas, los recursos, hay que tener una serie de condiciones, como cuando usted quiere contener una epidemia. La violencia se puede prever, usted la puede anticipar y la puede prevenir. Pero una vez ella se desata, ella tiene una dinámica de espiral. Y estamos en una espiral de violencia. ¿El gobierno leyó esos signos, hizo la lectura correcta, ya estando en una tercera semana, Danilo, de esos signos básicamente complejos que hemos visto en los últimos días? ¿O esa lectura hasta ahora o no se ha hecho o básicamente no me interesa? La espiral de violencia nos sitúa en una bipolaridad. Estamos en una situación de polaridad social y política. ¿Qué significa eso? Las lecturas se hacen tardíamente. Por ejemplo, después del incidente de Chame, ¿qué hizo la gente? Mucha gente que estaba allí. Despejaron la vía. O sea, las lecturas se hacen tardíamente porque estamos en una espiral de violencia. O sea, es un hecho violento cerrar una vía. Si alguien duda de que sea un hecho violento, piense en su peor adversario o en su peor enemigo, ¿no? Piense en él y vaya y párese a la puerta de su casa que da a la calle y no lo deje salir, para que vea qué va a hacer esa persona. Entonces hay que entender, una cosa es marchar, en donde tú tienes a gente expresándose por una protesta, y otra cosa es agarrar jornadas enteras y cerrar una vía pública. Y es un acto de violencia, ¿por qué? Porque hay gente que dependen de la movilidad, que es un derecho. Y eso, por más que uno lo pueda ver como hay derechos que están chocando, el derecho a manifestarse y el derecho a circular, el derecho a obtener atención médica, el derecho a conseguir comida, el derecho a conseguir educación. O sea, cuando tú tienes derechos en pugna, tú necesitas de un arbitraje que diga hasta aquí vamos y ordenemos. Pero llegamos a donde íbamos, don Danilo, y disculpe que le interrumpa allí. Hay alguien en la sociedad que tiene esa tarea. Y usted muy sabiamente dijo hace algunos días, las 48 horas próximas son cruciales. Cruciales. Pasaron las 48 horas. Desafortunadamente. Y a quien le toca jugar el papel de velar por el bien,
por la vida, por los derechos de todos, que son las autoridades, son convidados de piedra. Es como si estuvieran en un estadio viendo qué pasa allá abajo en el Coliseo. Y eso es lo lamentable. Por eso comenzábamos hoy diciendo, es hora de reiniciar, de comenzar, que quienes tienen esa tarea, sí, cada ciudadano tiene una tarea, el que cierra calles sí, pero hay alguien que fue elegido para conducir las riendas de este país. Y la violencia, hombre, somos testigos, genera más violencia. Hoy el escenario es más complejo, pero si no lo hace hoy, mañana será más complejo, pasado será peor. O sea, el cansancio no va a llegar, que es lo que aparentemente apuestan las autoridades. Entonces, el llamado es, hombre, sí, está bien, usted no da consejo porque no se lo piden, se lo estamos pidiendo es para que las autoridades de alguna manera reaccionen, porque ya la sangre se ha derramado. Entonces Claro. no podemos poner la carga de la prueba en quienes de alguna forma no les corresponde jugar el papel de control. Sí, cada ciudadano es responsable de lo que hace, pero el nivel de estabilidad de un Estado lo ejercen las autoridades. Y hay ausencia de autoridad en este país. Claro, Hugo, fíjate, es una espiral de violencia, la desgracia de ayer, inaceptable bajo ningún punto de vista, porque matar a dos personas es una verdadera tragedia, pues. Matar a una persona es una tragedia, agredir en sí mismo es una tragedia, y al máximo grado con un asesinato, pues, ni hablar. Pero esto era previsible, es controlable, esto hay que reducirlo desde todas las partes. Entonces, el grado máximo de violencia que vivimos ayer hay que cortarlo. O sea, hay que hacer una intervención de corte. ¿A quién le toca hacer esa intervención de corte? Obviamente se necesita presencia del Estado, pero cuando yo decía que había una bipolaridad, y es que, por un lado, fíjate lo que es la espiral de violencia, cómo hace complejas las cosas. Por un lado tienes a sectores sociales que te dicen, hey, el Estado está abusando, la policía abusa, la policía es violenta, pero por otro lado tienes a los actores sociales que dicen, no hay presencia de Estado, la policía no está presente, la policía no está cuidando, la policía no está haciendo... Entonces, en esa bipolaridad, en el medio, hay una infinidad de matices de grises. Total. Entonces, la espiral de violencia nos impide ubicarnos sobre, ok, ¿cuál es mi responsabilidad ciudadana y cuáles son las funciones que el Estado no está cumpliendo y que debe cumplir? Bien, ahí llegamos también Entonces, a otro detalle. El ciudadano está llamado a cumplir la ley. Exacto. Todos los ciudadanos, todos. Pero antes nada más, Hugo, quería hacer una salvedad. Lo de Sí. ayer, por ejemplo, Sí. tuvo todos los elementos de peligro que uno puede... Es como cuando tú Sí. ves la catástrofe con todos sus elementos. Porque mire, y esto sí se lo digo a la ciudadanía, Hugo, se lo digo a la ciudadanía, no se exponga innecesariamente. Un individuo que esgrima un arma de fuego, Oiga, por favor, aléjese de allí. aléjese. Aléjese de allí. Y hubo gente que y tampoco asumió la motivarlo, actitud ni- de retarlo. Así es, Yo exacto. escuchaba voces que lo animaban a decir que Atrévete, disparara. dale. O sea, eso, la irracionalidad gobierna en la violencia, en la espiral de violencia. Nadie está en la cabeza de otro. Usted no sabe lo que está pasando una persona, su estado de ánimo, su comportamiento. Nadie sabe el presente, Pero la actitud... su psiquis, lo que exacto. Pero la actitud de cada persona es de conservación. No, se no es dieron esa. todos Pero eso- los elementos para una Sí. tragedia. Todos. Pero, bueno, estaban los elementos y se dio la tragedia. Por eso vuelvo al punto. Ajá. Bien, los ciudadanos estamos llamados a cumplir la ley. La autoridad no solamente está llamado a cumplir la ley, sino a hacerla cumplir. Y ahí es donde está el detalle. Y cuando se habla de presencia del Estado, muchos piensan en represión. No. Mire, le voy a poner un ejemplo muy sencillo, básico y elemental. Hay un Estado que se llama Vaticano. Y su presencia de mensaje a todos los que les habla se da 2 veces a la semana desde su máximo jerarca diciendo el camino es este. Aquí hay un silencio total. Es más, después de la tragedia el gobierno lo único que ha hecho es lamentar las muertes. Como un ciudadano más. Cuando tiene que levantar la mano y decir, señores, este barco va en esta dirección. Sí, ahí hay un faltante de orientación política. Hay un déficit político significativo, ya yo lo he dicho, ¿no? La debilidad del Estado es a su vez el combustible de la radicalización
de algunos sectores. Sí. Si yo soy adversario tuyo, yo soy enemigo tuyo y yo te veo débil, ahí yo te voy a aprovechar para ir en contra de ti. Entonces, no es que el Estado deba asumir una actitud extremista, pero el Estado tiene que lucir como eso, como Estado. Ahora, esa bipolaridad de que por un lado es acusado de abuso y por el otro lado es acusado de no estar presente, en el medio tiene una serie de matices que es tremendamente complejo. Pero ¿qué pasa? La espiral de violencia hace no detectables los matices. Y yo decía en el canal hermano de ustedes, días atrás, lo dije así, sentado, como estoy aquí con ustedes, lo peor que se puede dar es que la gente comience a tomar la justicia por sus manos. ¿Cómo ¿Ven? hacemos? ¿Comenzó a pasar? ¿Cómo hacemos? Y ya estamos en ese ¿Cómo estadio. hacemos, señor Danilo? Yo me caracterizo por no quedarme dando vueltas como los perritos cuando se van a sentar. Porque ya llegó el momento de aterrizar este tema. O sea, el sector económico del país está detenido. La educación de nuestros niños y jóvenes está detenida. La vida de personas en este momento está en peligro producto de no medicinas, no cirugías, no atención médica. Sin demeritar, y no por lo que lo deje de último, las vidas que se están perdiendo producto precisamente de esta espiral de violencia que estamos viviendo. Alguien hablaba aquí ayer de encontrar un liderazgo que, si no sale del gobierno, sea quien lidere realmente, tratar de lograr acuerdos entre todos los sectores que ahorita mismo están en crisis. ¿Cuál sería esa hoja de ruta? ¿Qué es lo que debe pasar en las próximas horas? O sea, lo que no queremos hoy nuevamente es otra muerte más, otro atropello más, o que esto se extienda a otros casos por falta de medicina o de atención médica y que más personas tengan que morir. Lo primero es que el Estado debe aparecer en términos políticos y sociales. ¿Cómo debe aparecer y quién debe aparecer? El Estado debe aparecer como un ente orientador, un ente que da luces, un ente que da directrices, un ente que dice estas son las normas, esto es lo que debemos buscar como ciudadanos. Y en eso el Estado nunca debe claudicar, nunca debe claudicar. ¿Y quién debe aparecer? Ya nos dice el papel del cómo y la forma, ¿no? Los tres órganos deben aparecer. Debe aparecer en primera instancia el Ejecutivo, porque el Ejecutivo, como bien dijo Hugo, su función es hacer cumplir las leyes. ¿El Ejecutivo a través del presidente Laurentino Cortizo? Exacto, así es. Y el Ejecutivo tiene dos áreas en las cuales demuestra su capacidad de conducir, que son la gobernanza y la gobernabilidad. En la medida en que pierde gobernabilidad, se fue al traste. Y la gobernabilidad son las condiciones de equilibrio para poder administrar una nación. La gobernanza es lo que tú tienes que hacer, el día a día, el hacer los proyectos. ¿Y con quién lo hace? Exacto. No lo hace solo, no lo hace en solitario. Es importante la gobernanza. Exacto. Si tú pierdes en ambos términos, nos fuimos al traste. Entonces, el gobierno tiene que recuperar rápidamente con medidas, con signos vitales, medidas de gobernanza y medidas de gobernabilidad. ¿Cómo hace eso? Bueno, Suena fácil lo que usted dice, sí. pero es complicadísimo Lo primero- con un gobierno que tiene alto grado de confianza en este momento. Lo primero, antes de estar en medidas específicas, que las hay, lo primero es convicción. Si no partes de la convicción de que tienes que hacerlo, yo te puedo dar el recetario de 15 puntos, se lo puedo redactar. Mira, Ok. estas son las 15 cosas prioritarias para retornar a condiciones. Convicción. Pero sí, ya, Ok. mientras no haya esa convicción que pase de potencial a cinética, es decir, de pensamiento a acción, no importa lo que yo diga, tiene que haber convicción y el Estado tiene que demostrar esa convicción en términos políticos y sociales. ¿Eso debe ser hoy, por ejemplo? Eso debe ser ayer. Sí, pero ya ayer pasó. El tren ya pasó. Estoy diciendo- Hoy sí. es hoy. Estoy diciendo lo tardío que está. Claro, Exacto. pero hoy. Cuando tú o sea, dices, necesito algo para ayer, ¿qué tú dices? ¿Qué significa sí, eso? lo que pasa es Ya. que hay, Que lo cuando las necesita personas ya. sufren de Ya. déficit atencional, hay que hablarles directo. Bueno, directo. Hoy. Lo necesitas ayer. Ayer lo necesitas. Hoy es tarde. ¿Cómo aparecer el Ejecutivo? ¿Cómo aparecer el Ejecutivo que debe ser hoy? Yo se lo voy a decir más así, hoy, porque ya ayer el tren pasó, ayer ya se perdieron vidas por no hacer lo que se debió hacer ayer.
cómo el Ejecutivo aparece con un órgano que goza de poca credibilidad y que es uno de los órganos más cuestionados por la población panameña, el órgano legislativo, sin dejar a un lado la Corte Suprema de Justicia, señor Danilo Toro, que en este momento tiene sobre sus manos la posibilidad de emitir su opinión en cuanto al tema minero y que esto se pueda resolver. A eso voy. Yo nada más que te mencioné el órgano ejecutivo, pero tienes dos órganos más y tienes otras instituciones que son tan importantes como esos órganos. Tienes la Asamblea Nacional de Diputados, que tampoco hace demostración de contribuir a la gobernanza y a la gobernabilidad. La Asamblea nuestra vive no en otro país, vive en otra galaxia. Y ellos tienen que aterrizar, ellos tienen que primero llegar a la galaxia nuestra, ¿ok? Y luego tienes al órgano judicial que tiene que hacer demostración de su papel para que la sociedad recupere credibilidad. Quien otorga, quien certifica, quien le pone el sello de credibilidad a las acciones es el órgano judicial. Él es la balanza, él es el fiel de los poderes. Entonces, si el órgano judicial no es esa fuente de credibilidad, ya no importa lo que haga el Ejecutivo y el Legislativo. Mire, perdimos el referente. Aquí el tema Ese clave, es el papel de cada uno. El tema clave aquí radica en lograr acercamiento, y el acercamiento se logra a través de la comunicación. Desde el día uno aquí hemos dicho, como decía mi abuela, hablando se entiende la gente. Aquí pasamos por una crisis de una pandemia. La comunicación era todos los días. Todos los días. Porque el momento lo ameritaba. Y en aquel momento, voy a traer ese cuadro para poner algo a favor del gobierno, ese primer equipo se rodeó de profesionales que incluso no guardaban ninguna relación con el gobierno, porque era un tema que nos golpeaba a todos los panameños, ¿verdad? Entonces, la autoridad debe buscar en este momento ese espacio para darle una dirección a este país, comunicarse con él, traer sosiego, marcar dirección, para que y rodearse de gente que incluso no tenga nada que ver con este gobierno, para airear un poco sus ideas y sus pensamientos, y de esta forma no sentir, hombre, mire, usted, cada grupo es, vamos para allá, vamos para acá, este país anda manga por hombro, voy a citar de nuevo a mi abuela, y no hay quien quiera poner la manga y tome nota, en su lugar, al que le corresponde. Yo trato de tomar nota con papel y lápiz, ¿no? Pero cuando no, pues tengo que verme anclado a este aparatito llamado celular y tomo notas allí. Pero tomemos lectura de la espiral de violencia. Ha habido cerca de 1000 aprehensiones desde que comenzaron las protestas. Aprehensiones, ¿ok? De las cuales el 80% ha terminado en la justicia de paz. Cuando yo hablo del órgano judicial, obviamente mentalmente sacamos a la justicia de paz. Pero la justicia de paz tiene un papel relevante ahora. Ella no pertenece al órgano judicial, pero es una de las instituciones que ahorita, el 80% de las casi 1000 aprehensiones que se han hecho han ido a terminar allí. Es la justicia más directa con la que vive el ciudadano. Exacto. ¿Ok? Ese para que veamos eso. Hemos tenido ciudadanos que se han quejado de las afectaciones que han recibido, porque fueron golpeados o porque fueron afectados por gases, qué sé yo. Pero fíjate la espiral de violencia también. Hemos tenido casi 40 unidades de policías heridos, de los cuales 7 fueron con armas de fuego. Es decir, hay una violencia instalada en la sociedad que responde, y si el Estado a escala de decisión política no toma esta lectura, vamos a terminar fatal, peor de lo que vivimos ayer. Uno de los liderazgos que puede salir, y estamos pasado de tiempo, ya Avianor mandó cambio, pero me quedé con esto luego de la conversación con la diputada Walkiria Chandler. Al no tener ese liderazgo presente por parte del gobierno en este momento crucial, Danilo Toro, ese liderazgo puede surgir de otros sectores. Caso específico, la oposición. Bancada independiente, que creo que es la que puede gozar en este momento quizás de más credibilidad que los propios aspirantes a la presidencia, que son oposición. Una persona como Juan Diego Vázquez, que se sume, que motive al gobierno, vamos a ir, vamos a conversar,
no sé, al final, Mira, yo no... si nos importa Panamá, hay que encontrar la manera de resolver este tema. Mira, yo no voy a citar nombres. No es mi papel y no creo que es prudente de mi parte hacerlo. Pero sí que hago referentes a casos en América Latina. 2 presidentes se vieron contra la pared por las situaciones como esta. Duque de Colombia y Piñera de Chile. Otros, tienes todo al extremo. Desde uno que reaccionaron con brutalidad absoluta, como el presidente de Nicaragua, Ortega, hasta presidentes que reaccionaron con cierto grado de búsqueda de equilibrio. O sea, tienes todos los casos. En este caso, yo decía, también aquí mismo, que una medida es abrir el entorno del centro de poder. Primero, demostrar que hay un centro de poder político, ¿ok? Palacio de las Garzas. Pero ¿Qué hizo Colombia y Chile? Que fueron los casos donde... En Colombia es como los incendios que se apagan por sí solos. El caos duró 2 meses. 2 meses de caos. Fue algo... En Chile... ¿Y el liderazgo vino por parte del gobierno? ¿De Juan Manuel Santos? El liderazgo vino por las organizaciones populares. Ok, Chile. Se formaron centenares de organizaciones populares que llegaron a transar a esa escala, ¿no? Ok. Chile, rectificaciones bruscas que hizo el gobierno y concesiones bruscas que hizo el gobierno, buscando equilibrio. Y yo le decía, por ejemplo, el otro día a colegas de ustedes, decía, mire señores, el gobierno tiene que abrir, la oficina del presidente tiene que abrir sus ventanas y sus puertas, Sí. oxigenarse y dejar que entren actores de distintas posiciones, incluso que le son adversos. Sí, señor. Ya me respondió. Porque es lo que te da... En palabras distintas, es sin lo que te decir nombre. amortigua. Lo necesitamos. Creo que hay oportunidades y eso es lo que hay que ver en la mesa. Hay que tirar las barajas y empezar a ver la mesa. Pero eso lo señalé la Y semana no pasada. hablar tanto y ponerse a hacer. Eso es lo que hay que trabajar. Nos fuimos, señor Toro, antes que nos Muchas gracias. quiten los cachos aquí a todos. Dejo solamente una cosa sobre la mesa, ya que usted citó Colombia. En Colombia se decidieron también por decidir el futuro del país a través de las urnas. Así es. Acá también Así es es. buen momento para aquellos que dicen representamos al pueblo, somos la mayoría. Hombre, nos vayamos a las urnas, no es la toma del poder a través de la violencia, que es lo que estamos viendo. Si ustedes están tan seguros de verdad que tienen ese apoyo, vamos al 5 de mayo y allí veremos. Así es, Hugo. Porque fue la ruta. Esa fue que una tomó la- y es observación la más sana y es la más democrática. real.